década de los 90 es un periodo en la historia de la CUL en que las luchas consecuentes fueron con el objetivo de mejorar aún más las condiciones económicas para los moradores y los edificios ocupados por los mismos. Esta es la etapa en que se le exige a la universidad ya no como un simple estudiante, sino como institución. Al ser parte de la universidad, las casas del estudiante adquieren un auge nunca antes visto. El que se le ofrezca un techo donde dormir, comida y la oportunidad de estudiar una carrera universitaria a estudiantes de bajos recursos sin costo alguno, permitió que varios hijos de campesinos de diferentes municipios del estado de Michoacán emprendan la aventura de enrolarse a las filas nicolaitas y a la experiencia de vivir en un albergue. La afluencia de estudiantes es considerable y crece la demanda por espacio que al final resulta insuficiente, lo que llevó a la CUL y a sus moradores a solicitar la creación de nuevas casas. De esta forma, y mediante un nuevo movimiento y por la saturación de moradoras en la Casa Femenil Residentes Universitarios, en 1991, la CUL toma un edificio llamado La Comuna, que se encontraba al frente del Colegio de San Nicolás para formar otra casa que albergara a moradoras de la Casa Residentes. Hay que decirlo así, fueron caprichos de ciertas autoridades en la toma de la comuna universitaria. Flores Magón, la que estaba enfrente del colegio, que ahora es el Centro Cultural Universitario. Que qué bueno que hay un Centro Cultural Universitario, pero que en ese entonces estaba ocupado por comerciantes. Ese movimiento, te digo, estaba de manera tendenciosa con la intervención del gobierno del estado para que la coordinadora se enfrentara a comerciantes, buenos y malos, eso cada quien, la historia a cada quien lo pone en su lugar. ¿Cuál fue el argumento? El argumento fue que la Casa del Estudiante Residentes Universitarias, que habitaba una casa ubicada en Las Flores, estaba con sobrecupo. No lo dudamos porque conocemos las condiciones y sí había sobrecupo. Curiosamente se dice, se quiere que ahí sea la Casa del Estudiante, así se le manejó a la gente. Pues lógico, las mujeres vivían en Las Flores, tenían problemas de pandillerismo y demás, que eran atacadas constantemente. Y viendo las condiciones, pues enfrente al Colegio San Nicolás, en el centro, decidieron entrar al movimiento. Las casas del estudiante optaron porque sí era necesario que las mujeres tuvieran esas condiciones, pero no fue así. Resulta que en cuanto se toma el edificio, al día siguiente cambian las condiciones y se dice, llega inclusive gente de la universidad, ¿a qué horas o cuándo nos entregan el edificio? Ya les tenemos el edificio que les vamos a dar para Casa del Estudiante. El edificio que le dieron a la Casa de Residentes se convirtió en una nueva Casa del Estudiante, que hoy se llama América Libre. En ese año, bueno, no nada más fue una casa estudiante, sino se concretó también con la construcción de un centro cultural universitario. Nuestra lucha ahí fue muy cautelosa, no quisimos exponer tanto a nuestra gente y se abrieron varios frentes para estar vigilando que no se tuviera moradores golpeados. En ese momento era tanta la intervención que estábamos rodeados por policías, curiosamente cuidando el orden cuando sabíamos cuál era el interés, y que a fin de cuentas lo que se dijo antes, que era una manipulación, que ahí no iba a ser Casa del Estudiante, que ahí iba a ser un centro cultural, que se iba a copiar la fachada del colegio, terminó dándonos la razón de ese movimiento. Qué bueno que es el centro cultural, hacen falta espacios para que la universidad pueda cumplir con una de sus funciones sustantivas, pero qué malo que haya sido a través de una manipulación, engañando a la gente, que a fin de cuentas es engañar a los propios universitarios. Con la inauguración del Centro Cultural Universitario en 1993, la coordinadora empezó a darle mayor importancia a la promoción y a la difusión de la cultura al interior y exterior de las casas de estudiantes. Este noble propósito se acentuó más a partir del 2000 y como consecuencia también cobró importancia el deporte. Así que los encuentros deportivos entre las diferentes casas se han vuelto una constante, a tal grado que los equipos deportivos y los grupos culturales tienen encuentros constantemente. Otra de las actividades que realiza la CUL para ayudar a la gente más necesitada son las brigadas en las colonias y comunidades marginadas del estado, llevando de forma gratuita eventos culturales, asesoría legal, medicamentos, terapias psicológicas, servicios médicos y odontológicos.
Con el final de la década de los 90 y el inicio del siglo XXI, la CUL solo emprende 2 movimientos más en los que ya no hubo necesidad de tomas ni marchas. Mediante negociaciones pacíficas entre la Rectoría y la CUL, se fundaron 2 casas femeniles más. En 1995 se funda la Casa Rosa Luxemburgo y en 1999 la Casa Femenil Josefa Ortiz de Domínguez. Después de estos acontecimientos, la CUL entra en su periodo de estabilidad y calma, producto de varios años de lucha que llevaron a la organización a obtener las mejoras que de manera utópica imaginaron los activistas y dirigentes que formaron la CUL. Sin embargo, esta estabilidad contribuyó para que los moradores de este nuevo siglo dejaran de lado el compromiso y el deber que todo estudiante consciente de su realidad social debe tener con los excluidos del sistema y coadyuvar para acabar para siempre con las injusticias y con los privilegios de gobernantes y empresarios, esos que desangran poco a poco a las clases marginadas. Lejos están aquellos días gloriosos de moradores que con el corazón palpitante de emoción se enfrentaban con las fuerzas represivas del Estado sin temor a derramar su sangre sobre la cantera rosa de la bella ciudad de Morelia. Sin duda, los estudiantes tendrán que hacer nuevamente de las calles y plazas campos de combate, de las casas del estudiante y de las escuelas cuarteles generales, para de esta forma defender esos espacios conseguidos por los estudiantes que fundaron las casas que hoy son parte de la CUL y luchar por las demandas del pueblo, que desde hace algunos años han sido vistas con indiferencia. Los actuales moradores son los herederos de las luchas del movimiento estudiantil del siglo XX y de principios del siglo XXI. Ante este deber moral y político, los actuales moradores están obligados a continuar la lucha por conservar las casas del estudiante para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de lograr una carrera profesional y con ello colaborar para construir una mejor sociedad para los jóvenes de clases marginadas, para los hijos de los obreros, de campesinos, de indígenas y de tantos mexicanos de bajos recursos que encuentran en la Universidad Michoacana y en las casas de estudiante quizás la única oportunidad para ser un profesionista, situación que de no existir la CUL jamás tendrían ese privilegio que solo los ricos pueden tener. La CUL y las 13 casas que la conforman en Morelia y Uruapan tienen el honor histórico de existir para dar oportunidades de vida, para seguir haciendo historia en el movimiento estudiantil nacional. La CUL tiene historia, tiene patrimonio, tiene fuerza, tiene vida. Cada año corre sangre nueva, cada ciclo renace. Hoy la CUL y sus moradores deben sentirse orgullosos por ostentar la tarea histórica de transformar la realidad y las conciencias de jóvenes mexicanos por cuyas mentes corre la ilusión por una educación universitaria. Larga vida a las casas del estudiante de la CUL, larga vida a las casas independientes, a las que por razones propias de su momento histórico han decidido caminar solas. Larga vida a la Casa Nicolaita, Isaac Arriaga, Lucio Cabañas, Che Guevara, residentes universitarios, 2 de octubre, Josefa Ortiz de Domínguez, América Libre, Rosa Luxemburgo, Emiliano Zapata, La Madre Latina, Benito Canales, Genaro Vázquez. Larga vida pues por el ayer, por el hoy y por el mañana. Larga vida a las casas del estudiante.